Saludos cordiales, soy Fabricio Ceballos, bienvenidos a una nueva entrega de Enfoque Mundial. Los incendios forestales se han presentado con fuerza durante los últimos meses en países como Estados Unidos, Canadá, España y Grecia. Las pérdidas humanas son elevadas y no se diga las económicas. El impacto del fuego ha sido devastador. Hoy en Enfoque Mundial revisaremos los recientes casos registrados en varios puntos del planeta, las principales causas de esos incendios y las afectaciones que han generado. Bienvenidos todos. Una de las zonas más afectadas por los incendios en las últimas semanas es el norte del estado de California, en los Estados Unidos, tradicionalmente vulnerable al fuego. Este punto de la Unión Americana afrontó el más fuerte de los incendios registrados en los últimos años, el denominado CAR, que deja a la fecha 6 muertos, 2 bomberos y 4 civiles y 7 personas desaparecidas. El incendio de CAR al norte de California es tan grande y potente que está creando su propio sistema climático con fuertes vientos variables, lo que dificulta a los expertos predecir cómo se extenderá. Factores como los vientos cambiantes, materiales secos y el terreno escarpado ayudaron a que el monstruo incendio abarcara casi 44.470 hectáreas. Para que tengamos una idea, esa superficie quemada equivale a toda la superficie que ocupan las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Ambato, las 3 ciudades juntas. Las llamas han destruido más de 1.000 estructuras en el área, entre edificios, casas, departamentos, iglesias y más, por lo que es uno de los 10 incendios forestales más destructivos en la historia de California. Más de 3.300 bomberos luchan contra las llamas con más de 330 motores y 17 helicópteros, según reportes de las autoridades. Además del incendio de CAR, más de una docena de otros grandes incendios forestales están ardiendo en toda California. El incendio de Cranston, cerca de San Bernardino, ha quemado más de 5.300 hectáreas y ha sido contenido en un 57%. Un hombre acusado de provocar varios incendios en el condado de Riverside, incluido el incendio de Cranston, fue arrestado días atrás. Los incendios de Ranch and River y el condado de Mendocino han quemado colectivamente más de 12.140 hectáreas. El incendio de Ferguson en el condado de Mariposa ha quemado más de 22.660 hectáreas y está contenido en un 30%. El incendio ha provocado el cierre de las áreas más icónicas del Parque Nacional Yosemite, que abrió a todos los visitantes el pasado 3 de agosto. Los incendios forestales que se desataron en los alrededores de Atenas, capital de Grecia, han sido catalogados como el segundo más mortífero del planeta durante este siglo. Los incendios forestales iniciaron en un bosque cercano a Quineta, a unos 50 kilómetros al oeste de la capital, mientras un segundo se registró en Peneteli, al norte de Atenas. El poblado de Mati fue el más afectado durante este incendio. Cerca de 3.000 viviendas resultaron totalmente destruidas y otras 4.000 parcialmente afectadas. Este poblado, que siempre fue conocido como una zona que frecuentaban en los días de descanso los parisinos, fue destrozada por las llamas que han dejado un saldo de 82 personas muertas, más de 187 heridos y se desconoce a ciencia cierta el número de heridos. Las fuertes temperaturas que azotan la zona, sumado a los fuertes vientos, agravaron las llamas que en segundos produjeron explosiones de autos y viviendas calcinadas. Mati es un lugar de residencia de ancianos donde el verano los nietos los visitan. Hasta el momento, unos 300 bomberos y voluntarios recorren la costa y los terrenos en búsqueda de más víctimas. Los fallecidos fueron quienes no alcanzaron a llegar a la orilla y meterse al mar. Muchos testimonios aseguran que su salvación fue permanecer en el océano desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana, hora en la que recién pudieron salir. Cerca de 700 personas fueron rescatadas por la Guardia Costera en las playas cercanas al puerto de Rafina. Asimismo, 7.500 hogares se han quedado sin electricidad. Luego de este desastre, se cuestionó la decisión de recortar los presupuestos de los bomberos y protección civil por temas de austeridad. A pesar de que no se conoce el verdadero origen de los incendios, los primeros indicios apuntan que todos fueron provocados.
Es momento de hacer una pausa. Regresamos en breve con más en Enfoque Mundial. Sigan con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. La historia de grandes ciudades también se ha construido en medio de desastres y en este caso muchas han sido devastadas por grandes incendios. Revisemos un recuento de los incendios más letales en la historia. Ya sea por cuestiones naturales o por irresponsabilidad de los seres humanos, a lo largo de la historia los incendios han causado la muerte de miles de personas. Pero no solo eso, también han acabado con miles de hectáreas, viviendas y con todo lo que encuentran en su camino. Alerta roja. El incendio que en 1999 se produjo en la comuna San Fernando, en la región de O'Higgins, en Chile, consumió un total de 25.389 hectáreas. Otro incendio ocurrido en la región del Biobío en 2012 tuvo varios días de combates de los bomberos y consumió más de 20.000 hectáreas. Además, hubo más de 500 damnificados. La ayuda internacional. En Grecia, los incendios forestales de 2007 se prolongaron durante 3 meses y fueron los peores en el sur de Europa de los últimos 50 años. Un total de 670.000 acres de bosques, olivares y tierras de cultivo quedaron destruidos. Un número muy alto si se toma en cuenta lo pequeño del país. Miles de casas y edificios quedaron en ruinas y murieron 91 personas. Los incendios del Sábado Negro ocurrieron el 7 de febrero de 2009 en Victoria, Australia. Aproximadamente 400 incendios comenzaron ese día y mataron a 173 personas e hirieron a 414. Desplazaron a 7.562 personas y quemaron más de 1 millón de acres. Es el desastre natural más catastrófico de la historia moderna de Australia. También conocido como el desastre del Carmelo, fue un incendio forestal mortal que comenzó en el Monte Carmelo al norte de Israel, justo al sur de Haifa en 2010. Más de 17.000 personas fueron evacuadas, incluidas las de varios pueblos cercanos. Hubo daños considerables en propiedades y al medio ambiente. El incendio de Wallop ocurrió en el este de Arizona. El fuego comenzó con una fogata abandonada el 26 de junio de 2011. Quemó aproximadamente 2.180 kilómetros cuadrados de los condados de Apache, Greenlee, Graham y Navajo en Arizona y el condado de Catron en Nuevo México. Afortunadamente nadie murió, pero más de 6.000 personas fueron evacuadas. Y el incendio de Warnell Hill fue provocado por un rayo el 28 de junio de 2013. Mató a 19 bomberos de Prescott en Arizona, lo cual representa la segunda cifra más alta de muertes de bomberos forestales en Estados Unidos y fue el incendio forestal más mortífero registrado en ese estado. Pero ¿cuáles son las causas para que aparezcan este tipo de incendios? Hay muchas, pero la mayoría son ocasionadas por personas. 1. Si bien pueden surgir de forma natural, el 84% de estos incendios en Estados Unidos son causados por el descuido de las personas. Las posibles causas son las fogatas, los cigarrillos, los fuegos artificiales, algunos vehículos y causas intencionales. 2. Ciertas condiciones meteorológicas pueden hacerlos empeorar. Las condiciones secas y el calor aumentan el riesgo de incendios, así como los vientos pueden ayudar a propagar las llamas. 3. No solo se usa agua para extinguirlos. El agua y la humedad son fundamentales para detener el fuego, pero existen otras maneras de combatirlo como líquido retardante de fuego o ignífugo, que es una mezcla de fertilizante y agua, diseñado para cubrir la vegetación y ralentizar la propagación del fuego. Líneas de fuego, técnica a través de la cual se despeja completamente un área, quitando toda vegetación para evitar que las llamas avancen. 4. A largo plazo, no siempre son malos para el medio ambiente. Aunque no parezca, los incendios forestales pueden tener efectos positivos. Pueden frenar plagas, purgar especies de plantas invasoras, proporcionar nutrientes y nuevos puntos de luz solar. Algunos animales también pueden beneficiarse por cambio en los hábitos de alimentación y caza. 5.
pueden resurgir después de que se les creía extinguidos. En el subsuelo, el material orgánico en descomposición llamado turba puede mantenerlo vivo durante meses. Un fuego contenido y extinguido en el verano puede, teóricamente, sobrevivir bajo tierra durante el invierno y propagarse en otro momento. La escalada de incendios forestales registrada desde el año 2015 está relacionada con los efectos de la corriente cálida del Pacífico, conocida como fenómeno de El Niño, que ha sido la segunda más intensa jamás registrada y creó condiciones muy secas en los trópicos. Según Global Forest Watch, el cambio climático también está aumentando la intensidad y las consecuencias de los incendios forestales, así como la deforestación relacionada con la agricultura, la tala de árboles y la minería. Brasil, Indonesia y Portugal experimentaron las mayores pérdidas de áreas forestales por incendios en el año 2016, destaca el informe. Solo la región amazónica brasileña perdió 3,7 millones de hectáreas el año pasado, más del triple del 2015. Portugal perdió el 4% de su superficie boscosa, la mayor proporción de todos los países combinados y casi la mitad de los bosques calcinados en toda la Unión Europea. Según el informe, la prevalencia del eucalipto, que se quema fácilmente, combinada con una mala gestión de los suelos y la falta de medidas preventivas, como los cortafuegos, favorecieron las catástrofes forestales. Mientras que la República del Congo sufrió el mayor incendio forestal jamás reportado en África Central, con 15.000 hectáreas destruidas a principios de 2016. En Fort McMurray, Canadá, las llamas devastaron más de 600.000 hectáreas en mayo de 2016 y causaron daños por 8.800 millones de dólares. Los incendios forestales y la deforestación pueden llevar a un aumento de muertes prematuras, enfermedades y un impacto económico muy negativo. Advierte el informe de Global Forest Watch, señalando que también pueden afectar las fuentes de agua, la biodiversidad y la liberalización de grandes cantidades de dióxido de carbono, CO2, a la atmósfera. Es momento de hacer una nueva pausa. Regresamos en breve con una entrevista para abordar más a fondo el tema de los incendios a nivel mundial. Sigan con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. A esta hora ya se encuentra con nosotros el capitán Esteban Cárdenas. Él es director de operaciones del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Quito, con quien hablaremos en el transcurso de los próximos minutos sobre estos problemas de los incendios que se han registrado en distintas partes y sectores del planeta. Capitán, bienvenido a Enfoque Mundial. Gracias, Fabricio. Siempre será un placer compartir con ustedes y la ciudadanía. Muchas gracias, capitán. Bueno, desde su experiencia, ¿a qué se debe este incremento de los incendios a nivel mundial? Bueno, el factor fundamental al que se le debe atribuir el incremento de los incendios a nivel mundial, forestales especialmente, es por el tema del calentamiento global. Hay que tener claro que la temperatura del planeta está incrementándose de manera progresiva. Consideremos que en el lado norte del planeta, del mundo, en este momento está ingresado prácticamente desde el mes de junio, la época de verano, y hay lugares donde se puede encontrar temperaturas que fácilmente pueden sobrepasar los 40 grados. Entonces, 40 grados por tiempos extendidos que podrían pasar semanas, 2, 3 semanas, efectivamente lo que hacen en países o en ciudades cuya actividad principal es forestal, eso hay que aclararlo también, es básicamente eliminar la mayor cantidad de humedad que existe en los combustibles, en los árboles, en la vegetación, y prácticamente estar listos, dejarlos listos para que puedan prenderse. Se prenden con gran facilidad y, lo que es peor aún, tienen velocidades de propagación extremadamente rápidas. ¿De qué velocidad estamos hablando? Estamos hablando que pueden sobrepasar fácil los 35, 40 kilómetros por hora, dependiendo de la región. ¿Cómo obviamente podríamos explicar esta velocidad del avance del fuego de acuerdo a lo que usted nos explica, para que la ciudadanía pueda comprender de mejor manera? Bueno, pongamos un ejemplo muy puntual. Cuando nosotros hacemos una parrillada en casa, generalmente lo que hacemos es buscar un mecanismo para encender el carbón. Una vez que el carbón se ha encendido,
prácticamente lo esparcimos en toda la parrilla. Y hay momentos en los que tiende a disminuir la temperatura. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque lo que estamos nosotros preparando prácticamente empieza un poco a enfriarse. Al momento que nosotros agitamos algo, acercamos un ventilador, cuando nosotros incrementamos la velocidad de este ventilador, vamos a darnos cuenta que las llamas se producen y se hacen mucho más grandes y nos toca lanzar agua para bajar la temperatura o evitar la llama. Esto es exactamente lo que sucede en un incendio forestal. Es decir, se prenden los bosques y dependiendo de la velocidad del viento, hace que esto se propague de manera más rápida. Cuando el viento es muy débil, se producen los incendios, gran cantidad de llamas, gran cantidad de humo, pero se propagan de una manera muy lenta. Lo peligroso es cuando tenemos estos vientos fuertes, que es como aventar una parrillada, o el carbón de una parrillada, hace que se propaguen y puedan arrasar con viviendas, pueden ocasionarle el fallecimiento de personas y causar gran cantidad de daños, sean materiales o al mismo ambiente. Bueno, hemos identificado durante estos últimos meses y semanas que los países del hemisferio norte son los más afectados por lo que usted nos ha explicado. Vemos que hay una mayor prevalencia de los incendios, sobre todo en el estado de California, en los Estados Unidos, en lo que tiene que ver el lado norte, sureste, oeste de Canadá, para ser más precisos. También vemos incendios en España, en el sur de Francia, ahora en Grecia. Estos países representan también una gran actividad maderera, como usted mencionaba, que incide en que estos incendios se puedan presentar con mayor fuerza y presencia. Exactamente, y también consideremos que países como Canadá, los Estados Unidos, tienen gran cantidad de espacios verdes, sumamente grandes, entonces obviamente es prácticamente, yo diría que virtualmente imposible que lleguen a tener un control sobre todos los espacios. Y hay que resaltar también que en estos países se tienen sistemas de monitoreo de temperatura, se tienen monitoreos atmosféricos mucho de mejor calidad, diría yo. Sin embargo, no se puede controlar aquellos puntos donde se pueden producir incendios de manera natural. Ojo, que estos incendios sí son de manera natural. Ahora está pasando en el hemisferio norte. Esto tomará aproximadamente hasta el mes de septiembre, porque en el mes de septiembre empezará a descender la temperatura a mediados de septiembre aproximadamente, pero el problema no es que se termina, el problema se traslada hacia diciembre cuando cambia prácticamente las condiciones y el verano pasa al hemisferio sur. Entonces luego vamos a tener a partir del mes de diciembre los mismos problemas en países que están muy cercanos a nosotros, como Chile, por ejemplo, que es un país donde también tiene la problemática de incendios forestales, y esto se convierte en un proceso cíclico. Las razones las habíamos determinado inicialmente, estrictamente el factor fundamental es el cambio climático, y a eso también el incremento de las actividades económicas en el negocio de la madera. Así es. ¿Cuál es el impacto real a nivel económico que tienen estos incendios en los países en los que se presentan? Definitivamente las pérdidas son multimillonarias. Existen pérdidas multimillonarias porque esto genera primero la materia prima para el negocio de lo que fue creado, y segundo, lo que se genera son daños ambientales que siguen complicando el primer problema, el calentamiento global. Entonces empezamos a generar ahí un ambiente dentro de un mismo círculo, que lo que está pasando hoy definitivamente tiene una consecuencia de mañana y progresivamente. Entonces, obviamente, hay que entender que esto hay que manejarlo con mucho cuidado, porque de aquí a décadas el problema, si no se lo solucionarlo, no sé hasta qué punto sea viable, pero si no se lo controla, podría ocasionar problemas mucho mayores. Y capitán, ¿cuáles son las alternativas para evitar que estas escenas de incendios dantescos se sigan repitiendo a futuro? ¿Qué es lo que se puede hacer desde la responsabilidad ciudadana y social? Bueno, la prevención es fundamental. La prevención es fundamental. Estos países ya, digamos que tienen esta problemática, trabajan en otros modelos ya de mitigación. Por ejemplo, países como Canadá, los Estados Unidos, España, Portugal incluso, y algunos otros países de Europa, lo que hacen ya son realizar quemas controladas en las épocas frías. Es decir, cuando ya se determina que existe una excesiva vegetación y que puede empezar a prenderse y contaminar los bosques, lo que se hace es prácticamente cortarla o ingresar a hacer quemas controladas. Lamentablemente eso todavía no se ha instaurado en la cultura de nuestros países y especialmente en nuestro país, pero es una de las, diría yo y diríamos nosotros como Cuerpo de Bomberos, que es una de las principales herramientas y mecanismos que tenemos para evitar que se produzcan estos incendios de magnitud. Y obviamente
obviamente tenemos que empezar un poco a cambiar esa cultura y a empezar a trabajar en ello. Labores de mitigación con quemas controladas, ver qué hacemos con la vegetación muerta, dar alternativas para que se transformen en abono en los sitios agrícolas y así de a poco ir trabajando para el mejoramiento de las condiciones, yo diría que en el menor tiempo o plazo posible. ¿Y estas acciones que usted ha mencionado este momento también se aplican en el caso de Ecuador? Totalmente. Nosotros ya venimos trabajando desde hace un par de años dentro de nuestras labores de mitigación, es decir, creando líneas de defensa, extrayendo todo el material combustible ligero que nos puede ocasionar que los incendios se propaguen mucho más rápido y obviamente estamos ya entrando en procesos de planificación para las quemas controladas en la época de invierno. Pero obviamente esto demanda de un cambio cultural de nuestra ciudadanía porque no tiene un poco de lógica que veamos que de pronto por los meses de marzo, abril, empecemos a ver humo por los bosques y realmente esto tenemos que trabajarlo, yo diría que con mucha responsabilidad hay que educar a la ciudadanía para poder empezar a realizar este tipo de actividades que definitivamente van a hacer que podamos disminuir en gran cantidad los grandes incendios que podrían producirse en nuestro país, en nuestra ciudad y en toda la región. Y es importante recordar también que está sancionado los fuegos producidos directamente por parte del hombre de forma intencional. Hay una parte en la ley que establece sanciones para quienes llevan a cabo un incendio de forma intencional. Definitivamente el Código Orgánico Integral Penal especifica claramente las sanciones que pueden ir desde 3 años hasta 16 años en caso de que existieran fallecidos producto de un incendio, especialmente en zonas protegidas de nuestro país. A nivel local existen ordenanzas que regulan, pero obviamente todo depende de cuál sea la causa final por la cual nosotros tengamos que realizar determinada actividad. Tengo unas cifras que resultan interesantes. Desde el 2012 al 2017, 57,000 hectáreas se han quemado en inmediaciones y áreas protegidas del país, de todo el territorio nacional. Y durante los últimos 15 años, más de 100,000 hectáreas perdidas a causa de los incendios. Teniendo en cuenta estas cifras que le he compartido, ¿qué tan complicado es el tema de los incendios para el caso de Ecuador? Bueno, el Ecuador tiene una particularidad y habría que separar el Ecuador tal cual está conformado, que es por sus regiones. Y la región costa, la región oriental y las Galápagos, yo diría que las Galápagos tienen una incidencia mucho más grande para los incendios forestales debido a que prácticamente son islas de origen volcánico. Entonces, la diferencia es que los incendios en las Galápagos se producen a nivel de subterráneo. La costa y el oriente, al ser sitios bastante húmedos, generan que los combustibles acumulen gran cantidad de líquidos y es un poco más complejo que se produzcan los incendios y por la topografía son más sencillos en su extinción. La problemática está estrictamente en la región interandina, en la sierra, porque tenemos diferente tipo de vegetación, tenemos bosques de eucalipto, tenemos pino. El pino es uno de los árboles más complejos en caso de que se produzca un incendio porque tiene la capacidad de autocombustionarse al momento que va perdiendo temperatura y humedad. Entonces, esto sí es un inconveniente. 1. 2. La topografía de la región interandina es sumamente compleja para que podamos realizar operaciones con camiones por tierra o para que podamos utilizar métodos de extinción aérea. Países de los que habíamos hablado pueden utilizar aviones cisternas sin ningún problema porque prácticamente están a nivel del mar. Claro. En la región interandina es imposible que un helicóptero pueda cargar más de un Bambivaque de 250 galones y pasada determinada altitud. Claro. Por ejemplo, si pasamos los 4.000 metros, el helicóptero no puede ya realizar una labor de extinción con agua o un agente extintor. Solamente realiza labores de traslado de personal o abastecimiento. Entonces, estas son complicaciones que tiene nuestro país, pero también tiene ciertas virtudes. Al ser ciudades de altura, lo que nosotros tenemos es básicamente temperaturas que no superan los 20 grados y que se mantienen y que podemos alcanzar temperaturas extremadamente bajas en la noche, que incluso 2, 3 grados, lo que hace que este ciclo de frío y incremento de la temperatura no nos dé las condiciones para que podamos tener incendios de origen natural. Quiero decir con esto que el 100% de los eventos que se producen en nuestro país, especialmente en la región interandina, son ocasionados por el hombre. Lo que no hemos determinado es el nivel de intencionalidad. Así que tenemos los pros y los contras y sobre esa base nuestra preparación es totalmente distinta, porque nuestras herramientas para el combate de incendios forestales son diferentes, los métodos preventivos son diferentes y las causas son diferentes. Muy bien, agradecemos al capitán Esteban Cárdenas, director de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Quito, que
que nos ha ofrecido sus comentarios y su experiencia también sobre el tema de los incendios, estos incendios que se han presentado en distintos países del planeta. Y la experiencia nos muestra que los incendios causan grandes desastres y grandes pérdidas económicas, a pesar de que existen organismos dedicados a mitigar los efectos que pueden producirse. Lo importante es que todos podamos aportar en la prevención de estos hechos. Hay que tomar conciencia sobre los efectos devastadores que pueden tener la manipulación del fuego y evitar así que los incendios causen grandes pérdidas materiales y en muchos casos humanas. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Enfoque Mundial. Regresaremos en una semana con un nuevo tema de actualidad.